José González, candidato a la Intendencia de Artigas, muchas gracias por atendernos. Bien, ¿cómo están siendo estos últimos días y cómo ha sido esta campaña en cuanto a su candidatura? En primer lugar, el agradecimiento de tenerlo por acá. Sí, ya sintiendo el desarrollarse una campaña que en primer lugar fue media típica, o está siendo media típica por el tema del coronavirus, que nos ha hecho cambiar o incluso agudizar las distintas formas de comunicarnos con la gente, porque eso ha sido lo que obviamente nos hemos preocupado todos, de mantener la distancia, de mantener el respeto, digamos, a lo que es un tema elemental, y seguir sosteniendo que la vida es lo primero, más allá de los aspectos políticos. Pero bueno, se va trabajando dentro de esos nuevos parámetros, y ya llegando los últimos días de esta campaña electoral, que bueno, ha sido interesante. Hemos trabajado relativamente bien, con mucha comodidad en la interna y hacia los demás partidos políticos, los demás candidatos, y bueno, con el convencimiento de que la visita del cuerpo a cuerpo, salvando esa distancia con los vecinos y tratando de expresar lo que pensamos, de lo que proponemos, pero fundamentalmente también, y no es como un ataque, que estemos atacando una administración, pero claramente tenemos que hacer saber cómo no funcionan las cosas y cómo pretendemos cambiar para que esas cosas funcionen. Lo decíamos al principio de la campaña, y sí que de pronto algún sector, concretamente de la administración Pablo Cara, no le debe haber gustado, de que si había cosas que aprendimos en estos 5 años, es lo que no se debe hacer administrativamente, con el personal, en fin, una serie de cosas, lo que no se debe hacer, que nos enseñó esta actual administración. Entonces, como que nos acortó el camino, saber lo que no podemos hacer, no debemos hacer, porque se contrapone a leyes, a las normas constitucionales, a normas de contabilidad, a normas de administración pública, en fin. Y bueno, nos va quedando mucho más fácil, que sabemos lo que no, para hacer lo que sí podemos hacer. Y es ahí que estamos planteando, ¿no? Justamente sobre eso vamos a ahondar ahora, pero se me ocurre consultarle, y bueno, usted mencionaba, es una campaña difícil por todo esto de la pandemia. ¿Es la más complicada para el Frente Amplio, teniendo en cuenta quizá de que en la elección presidencial hubo una buena votación para el Partido Nacional, y que muchas veces los adversarios juegan con eso, digamos, de aquello de que si el gobierno nacional arriba, en este caso, es blanco, bueno, el gobierno acá tiene que ser blanco? Sí, es relativo, ¿no? Pero obviamente que hay una porción, digamos, importante de la sociedad que maneja ese criterio, y es entendible y respetable porque es un criterio atinado. Pero nosotros en nuestro digamos, discurso, para decir lo que nos hemos propuesto como planificación en la campaña, es apuntar básicamente al ciudadano de Artigas, ¿no? Sin importar su color, blanco, colorado, cabildante, frente amplista, a apuntar, para centralizar la campaña en lo que debe ser por el departamento de Artigas, ¿no? Y después lo del gobierno nacional. Nosotros personalmente y nuestra agrupación siquiera ha tocado temas candentes que están en el día a día del gobierno nacional, porque nos parecía que, pese a ser muy sentido y que vamos a tener mucho tiempo para discutir las distintas cosas, el presupuesto de la ley de urgente consideración, el tema de desafuero, en fin, varios aspectos que obviamente discordamos, pero nos parecía que era poner temas en una campaña departamental que creemos que es el objetivo fundamental, y si tendremos temas para tratar es lo que hacer con Artigas, con una serie de inconvenientes que lo vemos, y tratar de corregir anomalías que creemos firmemente que se pueden hacer, y otras que han sido cosas interesantes, tratar de profundizar lo que ha hecho esta administración. Pero reitero, el trabajo más grande que vamos a tener sin lugar a duda es corregir las barbaridades o pretender corregir las barbaridades que se han cometido en estos 5 años a nivel de... ¿Por ejemplo?
el clientelismo, el nepotismo, la falta de respeto a los funcionarios, el creer que el intendente lo puede todo, el romper las normas, como decía al principio, constitucionales, legales, generar más de 5.000, mire lo que voy a decir, más de 5.200 observaciones del Tribunal de Cuentas, tomando solamente a noviembre del año 2019. Todavía no tenemos la información del año 2020 y son 5.000 y pico de observaciones del Tribunal de Cuentas que para el oyente que de pronto no tiene muy claro ese sentido o nosotros no lo hemos sabido expresar, el Tribunal de Cuentas es el Tribunal de la República que hace los controles en cómo se está gastando el dinero, si se ha hecho con regularidad o irregularidad, en fin, todos esos aspectos, y ha detectado 5.200 y algo de observaciones. Algunas observaciones, y acá miren, algunas observaciones hasta son naturales, si se puede decir. Porque quizás pasan en todos los gobiernos. Porque pasan en todos los gobiernos, y se proyectan en función del apuro, de errores, en fin, todo bárbaro. Pero acá se ha pasado rosca, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, ¿cuáles son las anomalías? Entre otras, sí. Los llamados licitaciones, por ejemplo, la conformación de tribunales o comisiones para adjudicatarias, a quien adjudicatar en la calificación a las empresas con familiares de los propios integrantes, o sea, los propios propietarios de las empresas, familiares directos del propio intendente Pablo Caram, o sea, aspectos que verdaderamente chocan con lo que debe ser la normalidad y lo que debe ser la legalidad. Llamado a licitaciones a última hora, ¿no? A última media hora, y casualidad siempre se presentaba una sola empresa. O sea, acá nadie pesca en palangana y es solo ver cómo se ha manejado en ese sentido, y bueno, verdaderamente es lamentable. Otro de los puntos fundamentales que lo que ha sido ese nepotismo, el darle a esta gran familia que se dice vulgarmente. Tenemos un caso de la compañera del intendente que ante requerimiento concretamente, nos consta de autoridades nacionales de que eso no podía ser, se corta el vínculo, o sea, se la saca a la persona de directora, pero y se la pasa a una comisión en comisión a la comisión mixta del Río Cuareño o algo de eso, pero hasta ahí, hasta bárbaro. Pero el mismo día que le pasan, ¿no?, se le aumenta, o sea, se le fija por parte del intendente a su esposa, se fija una compensación, creo que al grado 8 o al grado 9, y después que pasa a la comisión a trabajar en otro lado. O sea que pese a la nefasta actitud que había asumido, pese a que se le exige de su propio partido nacional de que corrija eso, el día que se va igual le agrega un aumento de sueldo para que donde esté en ese lugar que miren, muchos me han preguntado dónde quedaba la comisión del Río Cuareño, le estuvimos indicando. Esas son cosas muy menudas y eso verdaderamente nos preocupa, que se esté transmitiendo a los jóvenes, pero fundamentalmente a la sociedad, de que está todo bien, de que eso está permitido, que no. Pongamos la vara en su justa medida e insistamos de que lo que está mal, y no porque la administración Pablo Caram lo quiera cambiar, no va a dejar de estar mal. Digo, lo podrá hacer, y en ese sentido, entre otras, tiene dos denuncias penales que se están procesando por la vía de la justicia, como debe ser, y bueno, son, entre otros aspectos, hechos que verdaderamente son lamentables. En ese sentido, José González, de llegar al sillón municipal, se compromete en, por ejemplo, tener los cargos de confianza y el resto cómo queda, justamente qué es lo que se cuestiona. Nosotros insistimos, o sea, a través del Frente Amplio, nosotros somos 3 candidatos, tendremos diferentes ópticas de la forma de vivir de cada uno, la forma de actuar, y es natural, pero lo que sí insistimos, que seremos 3 candidatos, pero tenemos un programa único, y eso es a rajatabla. Y no es algo, ese programa rígido para nada. Digo, la dinámica del día a día nos hace cambiar aspectos
que son sustanciales. Pero en cuanto a la organización, en cuanto a la transparencia, hasta de los ingresos a la Intendencia Departamental, bueno, esas deben ser cristalinas, de cualquiera de los tres candidatos que eventualmente, si así la ciudadanía lo desea, ingresemos a, como usted decía, el sillón de la Intendencia. No, es claro. Priorizamos aspectos que son reorganizar la Intendencia, o sea, la funcionalidad, crear, y eso básico, en primer lugar, hacer cesar lo que es ese cargo en el presupuesto departamental. Obviamente necesitamos el apoyo de los votos en la Junta Departamental, ese cargo de dirección general. Nos parece una superpoblación del poder, ¿no? O sea, nos parece ya no es ni una pirámide, poco menos que es una línea, un paralelismo de poder junto al intendente, que muchas veces, como ahora, como en algún momento, mandan muchísimo más que el propio intendente. Nos parece aberrante, y no hablamos de las personas que ocupan los cargos para nada, digo el cargo en sí. La otra, lo primero que hizo esta administración cuando ingresó con su presupuesto fue derogar la Dirección de Recursos Humanos. Nosotros creemos que es sustancial, y lo dijimos en aquel momento, 4 años, 5 años atrás, lo que preveíamos que iba a ocurrir con la derogación de la Dirección de Recursos Humanos. Y no somos dueños de la verdad, ni mucho menos, pero vimos el acomodo, el nepotismo que decía, la falta de respeto a los funcionarios. Eso ha ocurrido diariamente, básicamente, una por la concesión que decía recién, de que una administración que le importa 2 pepinos, para no decir 3 pepinos, los funcionarios, cómo los va calificando, no los calificaron jamás. Funcionarios con 20 y pico de años de servicio siguen como grado 1, grado 2, y ya han metido una enormidad de personas que lamentablemente ingresaron a un determinado grado, le pagan la diferencia de grado, a grado 8, grado 9, y todavía encima de eso, hay varios casos, encima de eso entra como grado 2 o 3, le paga la diferencia de grado al 8 o 9, incluso al grado 10, algunos, y además les pagan la compensación del 20, 30 o 40%. Y si usted le agrega además, en algunos casos puntuales, además de todo eso, horas extras, que en muchos casos las horas extras han sido mayores en algunos meses que las propias horas de trabajo, lo cual es desquiciante. Eso lo podemos hacer metiéndonos la mano en el bolsillo con el dinero nuestro. Bueno, hagamos lo que quiera, pero con el dinero de todos los ardienses verdaderamente es lamentable, y conlleva o rasca o rasguña lo que son las violaciones hasta de las leyes del propio país, ¿no? En este mismo sentido, de llegar a la Intendencia, ¿prometería o se comprometería a hacer auditoría? Sí, no, obviamente, las auditorías, pero no por casa de bruja, porque ya tenemos en la Comisión de Hacienda, por ejemplo, que tengo el gusto de integrar desde la legislatura pasada y la ahora, junto con otros compañeros de varios partidos políticos. Bueno, es ahí donde hemos visto las 5.000 y pico de observaciones, y obvio, nosotros pedimos durante esta administración anterior la auditoría sobre un montón de gastos que arrancaron lo que ha sido el show de Martín Dávila, pero siguieron, y bueno, salieron aspectos, pero no es cazar brujas, digo, fundamentalmente para ver dónde estamos, para ver hacia dónde pensamos ir, hacia dónde apuntamos a ir en cuanto a lo económico, en cuanto a lo administrativo. Pero sí, nosotros queremos priorizar a los funcionarios, pensamos presupuestar a los funcionarios fundamentalmente para cortar de una vez por todas lo que hace Añares, y ojo, no lo inventó Pablo Caran, en esta situación del amiguismo y todo lo mismo. Simplemente lo profundizó, pero viene de muchos años. Mire, nosotros tuvimos, recorriendo los distintos barrios, nos encontramos con un funcionario municipal que la señora preocupadísima, porque hace 14 años, 15 años decía que era funcionario, y cada vez que va a cobrar, el día que va a cobrar, en la ventanilla, allí donde paga, nos explicaba él, cuando va a firmar el recibito, es la preocupación de estar desde el día antes preocupados en el momento que le van a hacer firmar el sueldo, no le están haciendo firmar el cese. Debe ser una tortura
no debe ser, es una tortura que durante tantos años estés pendiente de que de pronto el intendente en turno, llámese Pablo Cara, Juan Pérez o lo que sea, decida, bueno, hoy barro a 100, y esa felicidad de ir a percibir los saberes que merecidamente, los menguados saberes también de los funcionarios municipales, pendiente de que además del recibo de sueldo no esté su cese, ¿no? Y eso porque siguen siendo eventuales. La Intendencia hoy tiene 1.500 funcionarios, algunos más, algunos menos, de los cuales 1.000 y algo son eventuales. Presupuestados no llegan a 400. Entonces eso nos parece que es seguir, digamos, presionando a los funcionarios en ese sentido. Y hablo, ojo, blancos, colorados, frente a Cristo, lo que fuese. Digo, la idea fundamental es que los funcionarios, pero no como un encarne hacia los funcionarios, ¿no? Sino si somos para administrar todo el departamento y no somos así para nuestros propios funcionarios, que lo tenemos día a día y depende, bueno, estaremos cerrando. Entonces lo primero que tenemos que hacer es acondicionar a los funcionarios, capacitarlos, hacerlos saber el respeto que se tiene. Ojo, vamos a ser honestos, va a ser imposible presupuestar a 1.000 funcionarios, también lo tenemos muy claro, pero dentro de las vacantes que tengamos, la vamos a llenar respetando, por supuesto, las normas, sin importar de qué partido, si es hombre, nada, simplemente en un principio por una antigüedad requerida y después por la capacitación, que eso es lo único que nos puede hacer diferente en una función, más o menos capaz, más o menos importante, y no porque si va a mi club político, como ocurre, que se ha levantado oficinas enteras de funcionarios, lo vemos, para presentarse en determinado acto en esta campaña electoral, por ejemplo, y lo cual nos parece que no se puede agarrar de rehén a los funcionarios públicos, funcionarios de la Intendencia, pero fundamentalmente a una persona por su propia necesidad, porque vamos a ser honestos, a mí en el BPS donde trabajo me dicen eso, pero ni ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Estoy presupuestado y la tengo clara que no me van a pedir porque es absurdo. Pero lamentablemente en las administraciones municipales es un mal uso del poder, privando lo que son las campañas electorales. Y si usted le agrega lo que está ocurriendo ahora, esa compra impresionante, o pretender comprar la voluntad de la gente con chapas, con ladrillo, con porla, y aclaro, tenemos documentación filmada, fotografiada de esos hechos, con casa, donde queda, o sea, podemos discutir donde quieran. Esa es la mezquindad más grande que puede existir de abusar claramente con la necesidad de la población, que es mucha, es muy importante, y hay que andar en los barrios para palpar esa necesidad. La gente también no son vacas, no son animales que se dejan seguir. Muchas veces sigue por un tema también, porque son inteligentes, de ser receptiva por su necesidad, pero en el momento de votar con su conciencia, que es lo único que nadie nos puede cambiar, lo que pensemos, todo lo demás nos podrán hacer pensar que pasamos hambre, que todas las dificultades que querramos, pero lo que tenemos mentalmente pensado lo podemos trasladar sin problema en las urnas, ¿no? Si bien hablábamos de los municipales, yendo a otro tema, porque a veces se dice, bueno, con los municipales no se gana, si bien es muy importante obviamente el funcionamiento de la Intendencia, pero no es lo que se ve para afuera. De lo que se ve para afuera, ¿en qué prioriza o priorizaría José González en cuanto a obras, a lo externo, a lo que ven aquellos que no son municipales? No, en primer lugar comparto plenamente de que con los funcionarios municipales no se gana. Digo, no, es claro eso, pero por eso yo insistía en que en casa, la teoría de intendencia municipal, es donde mejor debe estar funcionando para expresar a la gente lo que es en organización. Pero si en nuestra propia casa somos un caos administrativo y todo lo demás, ¿cómo seremos hacia afuera? ¿No? Un poco lo que está pasando. Pero coincido de que más allá que tengamos los 1.500 funcionarios presupuestados, van a tener la voluntad de esos funcionarios de votar a quien quieran. Y entonces en eso no, pero es una clara diferencia. Bueno, en cuanto a la preocupación de las obras, tenemos llamémosle una ruta, una hoja de ruta en cuanto a obras que nos parecen deben
al menos lo que opinamos, ¿no? Que por supuesto deben ser coordinadas con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con los proyectos, que van a ser complicadas, ¿no? Porque también somos muy claros y somos muy honestos en esto. Y nosotros estamos convencidos, no descubrimos la pólvora, pero que esta pandemia no de administración Pablo Cara en este caso, sino de la pandemia del COVID-19, todavía no ha pasado ni siquiera el tema de enfermedad, estamos con riesgos notorios, sino lo que se debe venir, ya se está pintando en el tema netamente económico, ¿no? Nosotros tenemos informaciones, podrá discutirse, pero son informaciones importantes, de que la Intendencia Artigas hoy tiene una disminución de más del 30% en el cobro de tributos, lo cual no es poca cosa, sea Pablo Cara, José González o el intendente que fuese, ¿no? Nos vamos a encontrar, quien sea el intendente, con serias dificultades económicas, no hay dudas de eso. Y en eso hay que apelar a la austeridad. Hay que apelar, entre otras cosas, nosotros el otro día hablábamos en un acto con los vecinos, y nos decía esa misma, dice, no, hay que aplicar la austeridad. Sí, decía, bueno, pero ¿qué vamos a ser austeros en qué? Como nos está planteando el gobierno nacional, perdón por meter una... Sí, no. Para que los industriales paguen menos impuestos, les recortamos el sueldo a los trabajadores y siempre hacemos que la vara se rompa por el lugar más fino, que el hilo se corte en el lugar más fino, que son los trabajadores. Y nos parece que no es por ahí. Podemos ser austeros, podemos no hacer, y volvemos a lo del principio, lo que hemos aprendido en estos años, no hacer show de Martina Dávila, no hacer este despilfarro de gastos económicos en esta campaña electoral con chapa, ladrillos, waters, bidet, lo que a usted se le pueda ocurrir. Eso en algún momento la Intendencia lo tiene que pagar. Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero? Bueno, es otro tema. Sin lugar a duda que hoy tenemos un endeudamiento municipal de 500 y pico millones de pesos a más, lo que verdaderamente ya viene acumulando de varios años. Y bueno, si agregamos estos gastos de forma, ¿cómo explicar? No quiero utilizar un término grosero, pero estos gastos absurdos, no tengo dudas que la dificultad económica va a estar. Entonces, dentro de lo que ha sido esa prioridad de obras, tanto acá como en Bella Unión, es inconcebible que Bella Unión, por ejemplo, no llega al 40% de saneamiento, o sea que cada 10 casas, 6 casas y algo no tienen saneamiento. También en Artigas, pero en Artigas tiene un margen, un porcentaje mayor. Que las calles, y esto es bueno destacarlo, en Artigas ha mejorado notoriamente, y eso somos muy honestos, pero vamos a Bella Unión, por ejemplo, Comensores, bueno, pues es un pozo tras otro. Y lo quiero aclarar, ni siquiera se hace mención a los alcaldes, ni mucho menos. Es este paralelismo que se ha instalado esta administración, por ejemplo, en el municipio de Bella Unión, que no autoriza, no le ha dado ni siquiera una máquina vieja, porque insólitamente en algún momento el municipio de Bella Unión presupuestalmente podía adquirir un camión y estaba embaladazo. Llegó el camión nuevo, quedó acá el camión nuevo en Artigas y para allá mandan un camión que creo que a los 15 días se había roto el motor o algo. Eso es lo que nos parece un desrespeto a la población en todo, apuntando nada más, porque obviamente es claro que con ese gobierno paralelo que se implantó en Bella Unión, lo que se quiere es ganar, pero ya como objeto, como trofeo, ganar la alcaldía de Bella Unión, porque consideran expresiones escuchadas en muchos casos dichas por dirigentes políticos del Partido Nacional, como feudo del Frente Amplio, y bueno, se viene para el corte en ese sentido. Por suerte esperemos que no. Pero reitero, la voluntad de hacer, la voluntad de progresar, de hacer aspectos, digamos, reacondicionamiento administrativo en los fondos de la Intendencia es prioridad, pero también tenemos claro que la situación económica va a ser compleja y reitero, para todos. Y acá no queremos ser los caballeros del apocalipsis, ¿no? De venir, mirá, no descubrimos la pólvora ni mucho menos, pero es solo tener media neurona, sumar lo que se viene y bueno, desgraciadamente va a ser compleja, ¿no? Y brevemente, si José González estuviera, bueno, si hubiera otro momento justamente económico, ¿qué se apuesta? Porque se dice, bueno, tenemos que bajar el desempleo,
pero ¿cómo se hace eso? O quizá, bueno, contratando gente para hacer determinadas obras. ¿Cuáles serían esas obras si fuera un buen momento? No, claro. Nosotros una de las cosas, claro, nosotros planteamos dentro del Frente Amplio, dentro de nuestro programa, una prioridad, reconociendo esta contingencia que se nos viene, que ya está y se nos viene, es determinados aspectos que debemos, la Intendencia como un organismo, digamos, departamental, un organismo que es el eje central de una población, en este caso sumamente importante, en Artigas y en todas las localidades, debemos, y nosotros lo estamos planteando, un plan de emergencia al tema laboral es imprescindible. No meter funcionarios para dentro de la Intendencia, pero generar espacios por determinado periodo de tiempo. Nosotros hablamos de 3 meses, pero priorizamos, de aspectos laborales priorizamos a las madres jefas de hogar, a las personas con discapacidades, incluso a las personas con diferentes aspectos sexuales y de géneros, exactamente, que hoy son las más complicadas para conseguir actividades. Bueno, priorizar eso en determinados periodos de tiempo como una forma de hacer un aporte para esta crisis, digamos, que lamentablemente se nos avecina. Eso en otro sentido. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Las obras, sí. Tenemos varias prioridades en cuanto a aspectos que pensamos hacer, pero lo tenemos que marcar cumpliendo todas lo que son las normas que nos marcan. Un llamado a licitación a todas las empresas que así lo deseen y no digitar obras con los consiguientes desgastes, llamémoslo así, que se va produciendo en ese manoseo que se hace al resto de la gente. Priorizar en esas empresas que eventualmente salgan adjudicadas dentro de esa cristalinidad que debe existir en ese tipo de llamados, esos y otros. La enormidad de observaciones del Tribunal de Cuentas es por no haber llamado, habiendo pasado los valores que estipula el Tribunal para llamado a licitación, se ha hecho por adjudicación directa. Una aberración. Aspectos de compra, por ejemplo, que primero llega la mercadería, llega todo, y después sale, pero varios días después sale la factura. Nadie controla lo que entró de materiales, de nada de la Intendencia. Es un caos importante en ese sentido. Por eso decía, la importancia de lo administrativo como eje fundamental de contralor. Y después, bueno, el cumplimiento estricto de las normas estipuladas. Y dentro de lo que se pueda llevar adelante en obras con la oficina de planeamiento, pues es elemental, digo, las obras en Artigas, por ejemplo, el 90 y pico por ciento, para decir el 100%, son obras dineros del gobierno nacional con un aporte de un 10% más o menos en la Intendencia, pese a que a veces se pegan el parche los intendentes que lo hicimos, tal cosa, no. Pero claro, también si tenemos en cuenta que el gobierno nacional ya está produciendo recortes, bueno, los recortes van a ser importantes. Pero ir buscando mecanismos para hacer al menos las obras que se crean imprescindibles. Y no ponernos en la cabeza que con tal de hacer obra hacemos de cualquier forma, no. Van a ser las obras hechas en la medida de que podamos saldar, que podamos llevar adelante y que podamos cumplir con las normas elementales de una buena administración. José González, ya en los últimos minutos, un tema de orden, porque se repite hace muchos años y de hecho en los últimos días también se registraron siniestros en los últimos meses, los animales sueltos, que hasta ahora no hay solución. Hasta ahora no hay solución y nosotros tenemos, mire, yo no tengo, porque además no tengo lo que es, pero está bueno que mire que muchos de ustedes de pronto, los periodistas, sí, lo que se llama los archivos yo recuerdo exactamente apenas en la campaña electoral anterior y apenas asumido esta administración, era a los 100 días los caballos sueltos se terminan. Y mire que fuimos muy críticos en el gobierno frente amplista, el gobierno de Patricia Ayala, entre esos aspectos que no, se buscaron una cantidad de medios y no anduvieron, y hace 5 años de eso y sigue más grave aún. Pero mire que a veces nos sonreímos como una forma de, pero deberíamos llorar, ¿no? Porque lo que ha producido de accidentes, yo tengo amigos que tengo un gran respeto, un gran cariño, entre otros, que están cuadriplégicos
por una bestialidad de alguien que se le ocurrió tener los caballos sueltos y producir un accidente. Esas son las cosas que... Y ahora es fácil. De pronto en algún momento usted lo veía sobre la periferia de la ciudad, ahora lo ve en las plazas. Y que no me vengan a decir, lo hacen a propósito, no sé, los frente amplios. No seamos malos. Usted va a cualquier plaza lleno de animales, es el caos total de eso. Y no nos encarnemos de pronto con los animales, pero se debe tomar medidas con los propietarios. Eso. No hay otra, digo, porque el caballo no va por nadie le indica vaya a tal lado y el animal va. No, debemos ser nosotros responsables, nosotros los dueños, los caballos y los directivos de turno, los dirigentes que van a ocupar los distintos cargos de intención, los grandes responsables, punto. Pero también hay que animarse a tomar las decisiones, porque si no quedamos siempre buscando de que, no sé, hagamos un chiflido y que todos los caballos se vayan y se junten en algún campo. No, si no lo hacemos nosotros con eso, pero aplicando también sanciones a quienes violen la norma, porque es muy fácil ver, mira qué bien quedan los caballos en las plazas. Ahora, vayamos a la casa de los familiares que tuvieron algún fallecimiento, como esos casos que le decía, con serias lesiones para el resto de su vida. Lo otro, destrucciones de vehículos con importantes erogaciones económicas, a ver qué nos dice. No van a reírse, deben estar llorando, muchos de ellos, y otros preocupados verdaderamente por el daño que le ha ejercido a la vida humana y en estos casos también al aspectos materiales, ¿no? Para cerrar, ¿por qué José González quiere ser el intendente de Artigas? ¿Por qué quiere ser? Primera pregunta interesante. No quería ser candidato de nada, y ya en otras elecciones y compañeros de la agrupación que nos planteaban ser referentes en algún aspecto, le decíamos que no durante mucho tiempo porque nos parecía que no, y habían otros compañeros que podían ser más representativos y me veía más en el contexto ese de una campaña electoral, más empujando el carro que medio tironeando, ¿no? Pero bueno, los compañeros nos planteaban, varios compañeros, incluso extrapartidarios, de que era el momento, en fin, de aportar con mi modesta opinión y un granito de arena para que conjuntamente con Gerardo García y Ricardo Xavier poder conformar una trilogía, digamos, integrante de 3 en esta campaña y que pudiésemos aportar, reitero, un grano de arena para lograr revertir esta situación del gobierno departamental. Y bueno, fue en eso que nos embarcamos. El Frente Amplio nos dio la total libertad, digamos, nos convalidó como candidatos, lo que nos llenó de orgullo. Y bueno, salimos los tres candidatos, como decía al principio, con visiones de pronto distintas en algunos aspectos, pero con un solo programa. Eso nos hace total y absolutamente sólidos en cuanto a lo que le vamos a ir diciendo a la población. ¿Le gustará o no? Ese es otro tema, pero queremos resaltar que el 27 en el cuarto secreto es lo que todos añoramos, que ocurra el resto de la vida del país, de que la democracia prime siempre y que podamos, voten a José González o voten a quien desee votar, que se mantenga y se preserve esta instancia que es fundamental para que todos los uruguayos podamos elegir, cambiar, volver a hacer lo que querramos en un cuarto secreto o en un cuarto cerrado, con la emisión del voto como símbolo de una democracia que la vamos a defender a capa y espada. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes como siempre.